invitamos a que nos apoyes a transmitir estos mensajes, suscribiéndote a este canal, dándole like, pulsando la campanita para que estés atento a nuestras actualizaciones y compartiendo estos vídeos. Del libro, La Iglesia Triunfante. Hoy te traemos el capítulo 6, denominado, Cómo lidiar con espíritus malignos. Por el pastor Kenneth Hagin. Es peligroso pensar en los pensamientos del diablo porque sus pensamientos traen oscuridad, depresión, opresión y finalmente error. La mujer en la visión de 1952 no protegió su mente, y le causó un error. Debido a que ella rechazó a Jesús, pasará la eternidad ardiendo en el lago de fuego y azufre, Apocalipsis 20, 15. Todavía estaba arrodillado en la cocina de la casa parroquial, orando con el pastor por el que estaba celebrando la reunión. Como dije, este pastor era el ex esposo de esta mujer. Cuando le pregunté a Jesús por qué me mostró esta visión, me dijo, primero quería mostrarte cómo el diablo, los demonios o los espíritus malignos se apoderan de las personas, incluso de los creyentes, si se lo permiten. Pero, en segundo lugar, yo quiero que le mandes al demonio que está en esta mujer que deje de acosar, intimidar y disuadir el ministerio de mi siervo, y el Señor llamó el nombre del ex esposo de esa mujer, el pastor con el que estaba orando. Este pastor nunca me había contado nada sobre su ex esposa. Sabía que su esposa lo había dejado varios años antes, pero no sabía nada más sobre la situación hasta que tuve esta visión orando en su cocina. Aún en la visión, Jesús me dijo que aunque no podía tratar con la mujer yo mismo, porque nadie, ni siquiera Dios, tiene autoridad sobre el espíritu humano porque las personas tienen libre albedrío, si tenía autoridad sobre el espíritu maligno que estaba influenciando a esta mujer. Jesús me dijo que podía lidiar con el espíritu maligno que la estaba influenciando, porque ese demonio estaba obstaculizando a su siervo en la obra del ministerio. Más tarde supe que había estado llamando a su ex esposo, este pastor, amenazando con venir a la ciudad para causarle problemas. Como miembro del cuerpo de Cristo, tenía autoridad sobre el diablo que estaba obstaculizando y viniendo contra el siervo del Señor, este pastor. Pero eso no significaba que esta mujer sería liberada de este espíritu maligno porque no quería ser liberada. Ella quería ese demonio, ella no quería renunciar. Además, ella ya había cometido el pecado imperdonable al negar a Cristo. Pero al tratar con el espíritu maligno que la estaba influenciando, el demonio ya no podía hostigar e intimidar al siervo de Dios, este pastor. Le pregunté a Jesús, Señor, ¿cómo trato con el espíritu maligno en esta mujer? El Señor respondió, simplemente dices, tu espíritu inmundo que está operando y manifestando, y Jesús llamó a la mujer por su nombre, intimidando, acosando y disuadiendo el ministerio, y Jesús llamó al pastor por su nombre, te ordeno que pares en tus operaciones contra él. Te ordeno que ceses y desistas en tus maniobras, en el nombre del Señor Jesucristo. Le dije, eso es todo lo que tengo que hacer. Pensé que tal vez tendría que prepararme o una gran batalla o algo así. A veces, debido a nuestra enseñanza religiosa, creemos que debemos orar durante una semana antes de poder ejercer nuestra autoridad sobre el diablo. O creemos que tal vez deberíamos ayunar varias comidas antes de poder tratar con el diablo. Pero nuestra autoridad sobre el diablo está en el nombre de Jesús basado en nuestros derechos y privilegios en Cristo. Nuestra autoridad sobre el diablo no depende de cuánto tiempo oramos y ayunamos, pero sí necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Por otro lado, orar y ayunar nos ayudará a ser más sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir, orar y ayunar nos ayudará a ser más sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Jesús respondió, ¿eso es todo lo que haces? Sí, pero, Señor, ella está en otro estado y yo estoy aquí, protesté. El Señor respondió, no hay distancia en el reino de los espíritus.
Puedes ordenarle a un demonio que deje de acosar, intimidar o disuadir a alguien que está en otro estado, y tendrá que detenerse en sus operaciones contra la persona. Así que traté con el espíritu maligno que estaba trabajando a través de esa mujer tal como Jesús me dijo que hiciera. Y cuando hablé con el demonio, él me respondió. Jesús me había dicho que comenzaría a ver y escuchar en el reino del espíritu, ese fue el don de discernir los espíritus en operación. El pastor no vio ni escuchó nada, pero vi y escuché ese espíritu mientras me hablaba. El espíritu maligno dijo que seguramente no quería detenerse en sus operaciones contra ese pastor, pero sabía que tenía que hacerlo si se lo ordenaba. Le dije que tenía que hacerlo en el nombre de Jesús. Luego, aún en el reino de los espíritus, vi al espíritu maligno huir como un perro azotado. Cuando lo hizo, me eché a reír. Hay una risa en el espíritu, e indica una nota de victoria. Luego volví a sintonizarme con el reino natural y me di cuenta de que el pastor se reía conmigo. No sé cuánto tiempo nos reímos así en el espíritu. Después de que terminó, le dije que había estado en el reino de los espíritus, perdido en esa nube de gloria, pero que creía haberlo oído reír también. Dijo que lo había hecho. Él dijo que él no vio ni escuchó nada, pero sabía que yo veía y oía algo. Le pregunté de qué se había estado riendo. Dijo que había recibido una llamada telefónica y una carta ese día de su ex esposa diciendo que ella vendría a la ciudad para causarle problemas a él y a su ministerio. Cuando estábamos orando, el pastor había sentido en su espíritu que el diablo que estaba operando a través de ella había sido tratado. Por fe, el pastor podía ver a ese demonio huyendo. Le dije que en realidad había visto el espíritu involucrado, y que lo había visto huir como un perro azotado. De eso nos reíamos los dos, así que ambos estábamos en el espíritu. Ahora veamos cómo controlar las revelaciones espirituales y visiones. Me gusta comprobar tanto las escrituras como la naturaleza de la validez de las revelaciones y visiones espirituales que recibo. En otras palabras, no acepto revelaciones y visiones solo porque ocurren. Le describí a este pastor en detalle lo que había visto en la visión. Le conté que el ministro, el jefe de la denominación de esa mujer, iba a cierto hotel donde la ex esposa de este pastor se hospedaba con otro hombre. Le conté al pastor lo que su ex esposa le había dicho al ministro. El pastor exclamó, eso es exactamente lo que sucedió. El hombre que viste en la visión es el superintendente de distrito de la denominación a la que pertenecemos. Y eso es exactamente lo que él me dijo que dijo e hizo. No tenía conocimiento de nada de eso en lo natural, no había manera de que pudiera haberlo sabido excepto por el Espíritu del Señor, pero me gusta estar seguro de las cosas que veo en el Espíritu y controlarlas. No solo acepto todo lo que sucede en el espíritu y me escapo con él y lo acepto o trato de construir una doctrina sobre él. Este pastor, el ex esposo de esta mujer, se había vuelto a casar desde entonces. No sabía que su primera esposa había amenazado con causarle problemas. Por supuesto, el diablo en esta mujer quería causarle problemas en su iglesia y en la comunidad para disuadirlo de la obra del ministerio. A eso se refería el Señor cuando dijo que un espíritu maligno que operaba a través de esta mujer estaba acosando e intimidando a su siervo. Cuando este pastor finalmente se volvió a casar, su denominación no tendría nada más que ver con él porque estaba divorciado. Pero cuando el Señor me habló en la visión, llamó a este pastor mi siervo. No es extraño que los cristianos en esa denominación ni siquiera lo llamaran hermano. Ahora veamos cómo el trabajo del diablo es acosar a la iglesia. En la visión, Jesús me explicó que una persona no tiene que operar con el don de discernir espíritus para lidiar con el mal cuando el diablo está acosando, intimidando o disuadiendo a un miembro del cuerpo de Cristo. Tenemos autoridad en esas situaciones para ordenarle al diablo que pare en sus maniobras contra un creyente. No se necesita un don del Espíritu en esas situaciones para tomar su posición y ejercer su autoridad sobre el diablo.
Jesús también dijo que un creyente no necesita una palabra de conocimiento o ser un ministro para ejercer autoridad sobre el diablo. Todo creyente tiene la autoridad de usar el nombre de Jesús y tomar su posición contra el diablo. Mateo 18, 18, Marcos 16, 17, Lucas 10, 19, Filipenses 2, versos 9 y 10. Jesús explicó: cada vez que alguien en la iglesia o fuera de la iglesia está haciendo algo, diciendo algo o actuando de alguna manera que avergüence, obstaculice, hostigue, intimide, desaliente o retrase el ministerio de la iglesia, no tiene que hacerlo. Es decir, no tiene por qué tener el don de discernimiento de espíritus o una palabra de conocimiento activo, solo basta con saber que es el diablo el que causa el problema. Solo debes ordenarle al espíritu que está detrás de la operación contra el creyente que pare y desista en sus maniobras en mi nombre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No tienes que tratar con la persona, trata con el espíritu maligno detrás de la operación. Usted ve, muchas personas, creyentes y no creyentes por igual, inconscientemente se rinden al diablo. A veces, debido a la ignorancia, las personas pueden convertirse inocentemente en una herramienta de Satanás cuando inconscientemente se rinden ante él. Pero las personas, incluso los creyentes, también pueden ceder conscientemente al diablo. Aunque los creyentes tienen la autoridad para tratar con cualquier espíritu maligno que esté influyendo en una persona para acosar al cuerpo de Cristo, no tenemos la autoridad para tratar con la persona que causa el problema. Nuestra autoridad no se extiende tanto porque no tenemos autoridad sobre la voluntad humana, y la persona puede querer el espíritu maligno. Nadie puede liberar a una persona si quiere mantener un espíritu maligno. Es por eso que atar al espíritu maligno detrás de la operación no hará que la persona que causa el problema sea liberada de espíritus malignos, ya que tiene libre elección y puede querer conservarlos. Pero ejercer nuestra autoridad detiene a los espíritus malignos en su estrategia contra un creyente. Los problemas ocurren en esta área cuando los creyentes tratan de tratar con personas en el ámbito natural, en lugar de con espíritus malignos que influyen en las personas en el ámbito espiritual. Muchas veces tratamos de tratar con las personas cuando deberíamos tratar con espíritus malignos, y tenemos las cosas en un lío. Ahora no me malinterpreten. Hay un momento y un lugar para tratar con personas en la naturaleza. Pero Jesús estaba hablando de esos casos en los que el enemigo está trabajando a través de personas para obstaculizar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si una persona obstaculiza, acosa o desalienta a la iglesia, entonces es obra de espíritus malignos a través de la persona. Al tratar con la vida de las personas para que les saquen un demonio, es una situación diferente. En la mayoría de los casos, su propia voluntad está involucrada. ¿Qué es lo que quieren hacer con respecto a la situación? Quieren ser liberados. Algunas personas quieren la situación tal como es, no quieren estar libres de demonios. Y en ese caso, no hay nada que puedas hacer al respecto. Cuando la gente realmente quiere liberación, todavía tienes que lidiar con el espíritu maligno en ellos por la guía del Espíritu Santo. Por otro lado, tenemos que darnos cuenta de que no todos los problemas en la vida son causados por un demonio, así como tampoco todo lo que es el mal en la vida es causado directamente por un demonio. Por supuesto, el demonio está finalmente detrás de todo el mal del mundo. Pero debido a que vivimos en un mundo donde Satanás es Dios, 2 Corintios 4, 4, ocurrirán problemas, pruebas y más pruebas. Jesús dijo: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. También nos prometió la victoria en cada situación, gracias a Dios, que nos da la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15, 57. Dije que hay momentos en que las personas tienen que ser tratadas con lo natural por una persona que está a cargo,
porque no todo lo que sucede es causado por un espíritu maligno. Por ejemplo, los padres necesitan entrenar y disciplinar a sus hijos en la naturaleza, así como orar y vigilarlos espiritualmente. Pero, por otro lado, hay otra cara de esa moneda. Muchas veces, las personas buenas, incluso las personas nacidas de nuevo, llenas del Espíritu, pueden rendirse inconscientemente al diablo y causar problemas en la iglesia. En esos casos, tendrá que lidiar con el espíritu maligno que está causando los problemas al ejercer su autoridad en Cristo. En la mayoría de los casos, debes tratar con un espíritu maligno en privado. Sin embargo, ocasionalmente un ministro puede tener que tratar públicamente en su reunión con el demonio que opera a través de una persona. Pero normalmente, en la privacidad de su propio armario de oración, simplemente puede decir: tu espíritu asqueroso que está operando en la vida de tal y tal, obstaculizando y avergonzando a esta iglesia, o persona, te ordeno que ceses y desistas en tus maniobras en el nombre de Jesús. Estaba predicando en esta línea en una iglesia del Evangelio completo, y un pastor vecino en una ciudad más grande tenía algunos problemas con ciertos miembros de su congregación. El pastor donde estaba predicando le dio mis cintas sobre este tema para escuchar. Un par de años después, el pastor de la iglesia vecina me dijo: había 3 familias en mi iglesia que estaban causando todo tipo de problemas. De hecho, una de ellas era mi diácono, una era el superintendente de la escuela y una de ellos eran miembros de la junta. El diácono estaba tratando de levantar una petición para ejarme de la iglesia. Había estado tratando de tratar con esas 3 familias durante mucho tiempo en lo natural, pero nunca llegué a ningún lado. Nada de lo que hice parecía funcionar, todavía causaron todo tipo de problemas en la iglesia. Después de escuchar sus cintas, me di cuenta de que era un espíritu maligno que influía en estas personas, causando todos los problemas. Usted ve, el diablo puede hablar a las mentes de los cristianos, y ellos pueden repetir lo que el diablo está diciendo y crear división y conflicto. Santiago 3, versos del 14 al 16. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos, y puede influenciar a los creyentes para que se acusen unos a otros. Apocalipsis 12, 10. El pastor me dijo que en la intimidad de su propio estudio, simplemente tomó autoridad sobre los espíritus malignos que causan los problemas en su iglesia y ordenó a esos espíritus que se detuvieran en sus maniobras contra él. Ese pastor luego me dijo: esas personas habían estado causando problemas durante 3 años, pero cambiaron casi de la noche a la mañana. Básicamente eran buenas personas cristianas. Simplemente no se dieron cuenta de que estaban cediendo al diablo y que el diablo los estaba usando para venir en contra de la iglesia. Pero una vez que traté con el espíritu maligno causando todos los problemas, esas mismas personas son ahora mis más firmes partidarios. Estoy convencido de que el cuerpo de Cristo tiene más autoridad de la que hemos ejercido. En lugar de levantarnos y usar lo que es legítimamente nuestro, a menudo somos propensos a la deriva, esperando que las cosas mejoren algún día. Pero debemos recordar que la Biblia dice que no luchamos contra carne y hueso, Efesios 6, 12. La mayor parte del tiempo tratamos de luchar con carne y hueso, con seres humanos, en lugar de tratar con el espíritu maligno que causa el problema. Ahora no me malinterpreten. Como dije, hay veces que tendrás que lidiar con carne y hueso, tendrás que lidiar con personas de la naturaleza. Pero también la mayor parte del tiempo, estamos tratando de hacerlo todo de forma natural en la energía de la carne luchando con carne y sangre. Pero gracias a Dios por el nombre de Jesús, y por la victoria que Él ya ganó para nosotros sobre los poderes de las tinieblas. Ahora hablemos un poco del hombre en la visión que tuve en 1952. Como dije, había 3 partes en la visión de 1952. En la primera parte de la visión, Jesús me mostró a la mujer cristiana que se oprimió,
obsesionó y finalmente poseyó cuando negó a Cristo. En la segunda parte de la visión, Jesús me enseñó cómo tratar con un espíritu maligno en una persona para expulsarlo. En la segunda parte de la visión, vi a un hombre. No lo conocía, pero sabía que no era creyente, nunca había nacido de nuevo. En la visión, Jesús me dijo: te mostraré cómo los demonios y los espíritus malignos se apoderan de una persona y cómo expulsarlos de una persona. En la visión vi un espíritu maligno venir y sentarse sobre el hombro de este hombre no salvo y susurrarle al oído. No sé lo que el espíritu maligno le dijo al hombre porque Jesús no narró esa parte. Jesús me dijo: este hombre comenzó a escuchar al diablo. El hombre no solo escuchó al diablo sino que comenzó a meditar en los pensamientos del diablo. Mientras continuaba entreteniendo los pensamientos del diablo, el espíritu maligno entró en la mente del hombre. Luego, en la visión, el cuerpo del hombre se volvió transparente como si su cuerpo estuviera hecho de vidrio, al igual que el cuerpo de la mujer. Pude ver un punto negro en la cabeza del hombre casi tan grande como $1/4. Jesús explicó que este espíritu maligno había venido primero del exterior para atacar la mente del hombre a través de la opresión en el hombre. Pensó la vida. Así es como el diablo comienza su operación contra una persona, a través de su mente y su vida mental. Jesús dijo: debido a que este hombre escuchó al espíritu maligno y abrió su mente a las sugerencias del demonio, el espíritu maligno pudo entrar en la mente del hombre. Cuando el hombre hizo eso, se obsesionó en su mente, en su pensamiento. Le gustaba pensar en los pensamientos de Satanás. Tal como Jesús había explicado en el caso de la mujer cristiana que se había obsesionado y luego poseído, Jesús dijo que este hombre podía hacer algo por sí mismo sobre el diablo y sobrepensar ese tipo de pensamientos, a pesar de que no era creyente. Verá, a pesar de que este hombre no era cristiano, todavía tenía libre albedrío, y no tenía que pensar ese tipo de pensamientos. En cualquier momento podría haber elegido no pensar así, incluso si no hubiera reconocido que eran los pensamientos del diablo. En cualquier momento que podría haber cambiado su forma de pensar, no necesitaba que nadie cambiara su forma de pensar por él. Guardados y la gente no salva por igual pueden elegir pensar lo que quieran, pensamientos de bien o malos pensamientos porque tienen libre elección. Pero el hombre continuó cediendo a los pensamientos del diablo hasta que se obsesionó con esos malos pensamientos. Entonces Jesús me dijo: ahora está obsesionado o influenciado con ese tipo de pensamiento, y el diablo tiene el control de esta mente. Tú eliges lo que piensas. Escuchas a la gente decir todo el tiempo: simplemente no puedo evitar lo que pienso. Pero sí, puedes si quieres. La Biblia dice que puedes. Tú, no Dios, y ciertamente no el demonio, debes controlar tus propios pensamientos. Hace toda la diferencia en el mundo lo que piensas. Dios quiere que mantengamos nuestros pensamientos centrados en Él y en su palabra, Isaías 26, 3. Pero si quieres entretener pensamientos equivocados, Dios no te detendrá, Él no va a anular tu voluntad. Pero si tienes pensamientos equivocados, abrirás una puerta al demonio en tu vida. No me malentiendas, Dios no aprueba los pensamientos equivocados. Nos ha dado instrucciones en su palabra sobre lo que debemos pensar, Filipenses 4, 8. Pero si persiste en pensar mal, Dios no lo detendrá. Depende de usted lo que piense, no de Dios. Puede pensar mal si lo desea, o puede resistirlos y rechazar las malas acciones en su vida mental. Algunas veces los creyentes abren la puerta consciente o inconscientemente e invitan a Satanás a entrar. O pueden hacerlo ignorantemente por falta de conocimiento de la palabra de Dios, pero de todos modos le dan su consentimiento a Satanás para entrar en sus vidas a través de su vida de pensamiento. Un consentimiento de ignorancia sigue siendo un consentimiento.
Veamos ahora cómo los espíritus malignos dejan a otros malvados espíritus entrar con él. En la visión, después de que el hombre se obsesionó, Jesús narró: este espíritu maligno que obsesiona a este hombre es uno de los gobernantes de la oscuridad de este mundo, uno de los espíritus demoníacos de mayor orden. Los gobernantes de la oscuridad de este mundo son los que se apoderan de una persona y eventualmente lo poseerán, si la persona lo permite. Y hay grados de posesión. Entonces Jesús explicó que cuando estos gobernantes de la oscuridad de este mundo, este orden superior de espíritus malignos, para ponerse en contacto con una persona no salva, dejan que otros espíritus entren con ellos. Jesús dijo: te mostraré cómo este orden superior de espíritus malignos deja entrar a otros espíritus malignos. Luego, en la visión, vi que el espíritu maligno en la mente del hombre sostenía algo que parecía una trampilla en la parte superior de la cabeza del hombre. Vi cómo ese demonio que poseía dejaba que muchos otros espíritus malignos, parecían grandes moscas, entraran al hombre a través de esa trampilla en la cabeza del hombre. Tantos de estos grandes espíritus malignos como moscas entraron en la mente del hombre a través de esa trampilla, no pude contarlos a todos. Parecían grandes moscas, pero ese espíritu dominante, el espíritu maligno que primero susurró al oído del hombre, parecía un pequeño mono o un elfo. Jesús me habló de esos espíritus malignos que parecían moscas. Explicó que eran de un orden inferior de espíritu maligno y que obedecían principalmente lo que se les decía. No tenían mucha inteligencia propia. Encontramos algo en las escrituras acerca de este orden inferior de espíritus malignos que parecen moscas. Sí. Jesús me recordó el relato en Mateo 12, 24 cuando los fariseos lo acusaron de echar a los demonios, no por el dedo de Dios, sino por Belcebú. Mateo 12, versos del 24 al 28. Jesús me dijo que Belcebú significa señor de las moscas o señor del estiércol. Mateo 12, versos del 24 al 28. En otras palabras, Belcebú, o Satanás, tiene dominio sobre y es señor sobre todos los demonios y espíritus malignos. En la visión, Jesús explicó que uno de los demonios de la clase más alta, los gobernantes de la oscuridad, primero se acerca a una persona para obtener acceso a ella y tratar de controlarla, si la persona lo permite. Luego, una vez que ese orden superior de demonios obtiene acceso a la persona, el gobernante de la oscuridad deja entrar a esta clase baja de espíritus malignos. También, una vez que el gobernante de la oscuridad dejó entrar a los otros espíritus, en la visión, vi al espíritu maligno de ese orden superior descender dentro del hombre hacia su espíritu. Aún narrando, Jesús dijo: ahora el hombre está poseído por ese espíritu maligno. Jesús me explicó que incluso en el caso de este hombre no salvo, primero fue oprimido por el espíritu maligno que vino a susurrarle los pensamientos del diablo. Luego, cuando el hombre cedió a pensar esos pensamientos, se obsesionó con los pensamientos del diablo. El hombre siguió cediendo su pensamiento a ese espíritu maligno hasta que finalmente, por su propio consentimiento, el espíritu maligno pudo poseer el espíritu del hombre. Entonces Jesús me explicó: la clase superior de demonios, un gobernante de la oscuridad, primero obtuvo el control del hombre, y es el que poseyó. Siempre es un gobernante de la oscuridad el que posee. Entonces, ese superior orden del demonio dejó entrar a todos los demás con él. Todos esos espíritus malignos estaban en el hombre, por supuesto, pero fue el demonio del orden superior que primero atrajo al hombre y entró en su mente hasta que lo poseía por completo. Hablemos de la posesión completa. Después de que el Señor me mostró cómo los espíritus malignos obtienen acceso a una persona, Él me dijo: a partir de esta noche, cuando estés en presencia de alguien que esté totalmente poseído, los espíritus malignos te reconocerán. También reconocerán que tienes autoridad sobre ellos. Jesús estaba hablando de la autoridad que cada creyente tiene en el nombre de Jesús.
Jesús dijo, cuando una persona está totalmente poseída, el demonio en él puede usar voz. El demonio puede hablar y decir, sé quién eres. Los espíritus malignos te conocerán, tal como sabían quién era yo. Te conocerán tal como el demonio de la joven de Filipos sabía quiénes eran Pablo y Silas, Hechos 16, 17. Jesús me dio Marcos 5, versos 6 y 7 y sus tratos con el loco de Gadara para corroborar esto, pero cuando vio a Jesús a lo lejos, corrió y lo adoró, y lloró con una alta voz, y dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, tu Hijo del Dios más alto? Te conjuro por Dios, que no me atormentes. El demonio que poseía al hombre sabía exactamente quién era Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios más alto? Marcos 5, 7. En lo natural, el loco mismo no podría haber sabido quién era Jesús porque había vivido en las tumbas y no se había mezclado con la sociedad. En la visión, Jesús me dijo, particularmente cuando estás en presencia de aquellos que están totalmente poseídos, los espíritus malignos te reconocerán y te hablarán usando la voz de la persona, diciendo, sé quién eres. Jesús explicó que cuando una persona está totalmente poseída, la voz del demonio que habla a través de la persona se puede escuchar en el reino natural. No se necesita el don de discernir los espíritus para escuchar eso porque el demonio poseedor usa las cuerdas vocales de la persona para hablar en el ámbito natural. Jesús me dijo, si hubieras estado allí ese día, en el reino natural con tus propios oídos físicos, habrías escuchado a este hombre hablar conmigo. Pero en realidad fue el demonio el que lo poseyó hablando, no el hombre él mismo. En otras palabras, cuando el demonio en el loco de Gadara gritó en voz alta, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, tu Hijo del Dios más alto? Te conjuro por Dios, para que no me atormentes, Marcos 5, 7, eso se escuchó en el reino natural. El gobernante de la oscuridad estaba hablando a través de este hombre, usando su voz, y cualquiera que estuviera presente ese día podría haberlo escuchado decir eso. Jesús también dijo que si hubiera estado allí ese día, habría escuchado al demonio poseedor responder a Jesús y decir, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Marcos 5, 9. El demonio poseedor llamado Legión estaba usando las cuerdas vocales del hombre para hablar con Jesús. Jesús dijo, pero si hubiera estado allí, o si cualquier otro ser humano había estado presente ese día, usted no habrían escuchado a todos los demonios hablar cuando me dijo, envíanos a nosotros a los cerdos para que entremos en ellos, Marcos 5, 12. Eso solo podía escucharse en el reino espiritual por el don de discernir los espíritus en manifestación. Verá, cuando todos esos demonios hablaron y le dijeron eso a Jesús, no estaban hablando a través del hombre, usando la voz del hombre. Estaban hablando en el reino de los espíritus, y Jesús los escuchó porque el don de discernir los espíritus se manifestaba en su vida. Jesús me dijo que debido a que tenía este don de discernir los espíritus, a veces veía y escuchaba el reino de los espíritus cuando estaba en el espíritu. Eso asusta a algunas personas, pero no debería porque, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, Primera de Juan 4, 4. A veces, cuando he estado ministrando en líneas curativas, por ejemplo, he tenido espíritus malignos en las personas que me hablan antes de decirle una palabra a la persona. He oído esos espíritus malignos hablar en el reino de los espíritus. La gente puede oírme decirles que se vayan, pero nadie más oye hablar a los espíritus malignos porque solo pueden ser escuchados en el reino de los espíritus a través del don de discernir los espíritus. Por ejemplo, a veces en la línea de curación, los espíritus malignos me han dicho muy enfáticamente, no tengo intención de irme. Solo digo, tienes que irte en el nombre de Jesús. Deja a esta persona en el nombre de Jesús, y los espíritus malignos siempre se van y las personas son liberadas. Muchas veces cuando estoy en el espíritu,
los he visto partir, aunque no hubo manifestación visible en la persona. La palabra de Dios funciona, tenemos autoridad sobre todo el poder del diablo, Lucas 10, 19. Veamos el ejemplo de Jesús y el loco de Gadara. Jesús me dijo, al tratar con los espíritus malignos, conocerás el tipo de demonio con el que te enfrentas mediante la revelación, ya sea a través de la palabra de conocimiento o discernimiento de espíritus. Jesús me dijo, cuando me acerqué a ese loco de Gadara, discerní qué tipo de demonios era un espíritu que lo poseía. Era un espíritu inmundo, porque él, Jesús, le dijo, sal del hombre, espíritu inmundo, Marcos 5, 8. Jesús me explicó, ves, no estaba ministrando por algún poder inherente a mí porque soy el Hijo de Dios. Cuando vine a este mundo, dejé de lado mi poder y gloria poderosos, como dicen las Escrituras, Filipenses 2, versos del 6 al 8, estaba ministrando bajo la unción del Espíritu de Dios por los dones del Espíritu, como lo haría cualquier otro creyente. Y debido a que estaba ministrando por la unción del Espíritu de Dios, tuve que depender del Espíritu Santo para manifestarse a través de mí. En este caso, el Santo el Espíritu se manifestó a través del don de discernir los espíritus. Esa es la razón por la que sabía que era un espíritu inmundo el que gobernaba a este hombre. Si usted tiene una revelación de la clase de espíritu que está presente en una persona a través de una palabra de conocimiento, que saber qué tipo de espíritu maligno está presente. Si usted tiene una revelación de la clase de espíritu que está presente a través del don de discernimiento de espíritus, que ver o escuchar qué tipo de espíritu maligno está presente. Jesús me explicó, normalmente, si solo hay un espíritu y le ordenas que salga, él saldrá. Entonces Jesús dijo algo que me sorprendió. Él dijo, ya había percibido o discernido que el hombre tenía un espíritu inmundo, pero cuando le ordené que saliera, no salió. Entonces le pregunté cómo se llamaba, Marcos 5, versos 8 y 9. Podemos ver en el relato de Lucas que Jesús ordenó que saliera el espíritu inmundo, pero no salió hasta que Jesús descubrió su nombre y, en este caso, su número. Lucas 8, versos del 28 al 30 declara, verso 28, cuando vio a Jesús, gritó y cayó delante de él, y en voz alta dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, el Hijo de Dios más alto? Te suplico que no me atormentes. Verso 29, porque él, Jesús, había mandado al espíritu inmundo que saliera del hombre. Muchas veces lo había atrapado, y lo mantuvieron atado con cadenas y grillos, y rompió las bandas y fue arrojado del diablo a la naturaleza. Verso 30, y Jesús le preguntó, diciendo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo Legión, porque muchos demonios entraron en él. Jesús explicó que el espíritu inmundo no salió del hombre hasta que Jesús le preguntó al espíritu maligno su nombre. El espíritu inmundo dio su nombre. Mi nombre es Legión, porque somos muchos, Marcos 5, 9. Jesús dijo en este caso, su nombre y número eran los mismos, Legión. Legión era su nombre, pero también era su número, así que al tratar con el loco de Gadara, Jesús mismo tuvo que conocer el nombre del espíritu antes de poder expulsarlo. Jesús explicó que a través del discernimiento de espíritus o una palabra de conocimiento, cuando estoy en el espíritu, o cuando estos dones están operando a través de cualquier creyente cuando él está en el espíritu, sabría qué tipo de espíritu posee una persona. Pero en algunos casos, Jesús dijo que también sería necesario saber el nombre del espíritu maligno o, a veces, la cantidad de espíritus involucrados para expulsarlos. Si un espíritu maligno no salió cuando le ordené que saliera, debería preguntar su nombre y su número, ¿cuántos espíritus malignos hay en la persona? Entonces aún en la visión, Jesús me dijo que caminara hacia el hombre no salvo que estaba viendo en la visión. En el momento en que lo hice, el espíritu maligno en el hombre me habló tal como Jesús lo había dicho,
diciendo, «Te conozco. Sé quién eres». Le dije, «Sí, sé que sabes quién soy. Y también sabes que tengo autoridad sobre ti en el nombre de Jesús». Entonces Jesús me dijo, «Ahora dile al espíritu maligno que se calle. No lo dejes hablar». En ninguna parte de las Escrituras encuentras que Jesús haya tenido una conversación con demonios. Siempre les decía, «Cállate». Marcos 1, 25, Lucas 4, 35. Jesús explicó que la única excepción a esto es cuando usted ordena que salga un espíritu maligno, y no Seil, entonces debes preguntarle al espíritu maligno su nombre o la cantidad de espíritus malignos involucrados. Ese es el único caso en el que Jesús habló más a un espíritu maligno, y fue solo para exigir su nombre, Marcos 5, 9. En la visión, le ordené al espíritu maligno en el hombre que se callara en el nombre de Jesús. Por dentro de mí sabía, por revelación del Espíritu Santo, qué clase de espíritu maligno poseía al hombre y me hablaba. Fue un espíritu engañoso. Entonces le dije, «Eres un espíritu engañoso, te ordeno que salgas de este hombre en el nombre de Jesús». No pasó nada, el espíritu maligno no salió. Luego, en la visión, Jesús volvió a enfatizarme, «Cuando sabes el tipo de espíritu maligno que es, y aún no Seil, entonces necesitas saber su número». Entonces, en la visión, le pregunté al espíritu maligno que posee al hombre, «¿Cuál es su nombre o número?». Engañar no era el nombre del espíritu, era solo de su clase. El espíritu maligno en el hombre respondió, «Hay 19 más aquí además de mí». Una vez que descubrí su número, eso es todo lo que necesitaba saber. Le dije, «Te ordeno a ti y a los otros 19 que salgas del hombre en el nombre de Jesús». Luego, en el reino del espíritu, vi a esos espíritus malignos abandonar al hombre. Ahora veamos a dónde van los espíritus malignos cuando se lanzan. Fuera. Recuerda que en Marcos 5, 13, los demonios entraron en los cerdos y los cerdos salieron corriendo del acantilado y perecieron en el mar. La Biblia también dice que los espíritus malignos le rogaron a Jesús que no les ordenara salir al abismo, Lucas 8, 31. Entonces le pregunté a Jesús, ¿a dónde van los espíritus malignos cuando son expulsados de una persona? Había escuchado a los predicadores tratar de arrojar espíritus malignos al abismo o al pozo, Apocalipsis 20, 3. Entonces le pregunté a Jesús si debía arrojar estos espíritus al pozo o al infierno. Jesús respondió, «No, no puedes arrojar espíritus malignos al infierno o al abismo». La Biblia dice que cuando entraba en las sinagogas, esos demonios gritaban, «¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo». Mateo 8, 29. Jesús dijo, «¿Ves? Aún no ha llegado su hora. ¿No sabes que si fuera posible arrojar espíritus malignos al abismo, cuando estuviera en la tierra, los habría arrojado a todos allí? Podría. Eso te habría dejado muchos menos para que puedas soportar. Porque aún no ha llegado el momento de que los espíritus malignos sean arrojados al abismo. Debido a que Satanás es actualmente el Dios de este mundo hasta que se acabe el contrato de Adán que Satanás ha estado usando, 2 de Corintios 4, 4, Satanás tiene un derecho legal, pero no un derecho moral, de estar aquí. Le pregunté a Jesús, ¿qué les sucede a esos espíritus malignos que son expulsados de las personas? Jesús dijo, ¿nunca has leído en mi palabra, cuando el espíritu inmundo se va de un hombre, camina por lugares secos buscando descanso? Mateo 12, 43. Luego, en la visión, vi al demonio que había poseído al hombre, caminando por lugares secos. Jesús continuó, cuando arrojas espíritus malignos de las personas, caminan por los lugares secos. Todavía están aquí en la tierra buscando descanso. Y al no encontrar ninguno,
intentan regresar a la casa de la que salieron, si eso la persona los dejará regresar, Mateo 12, 44, se quedarán en esa persona hasta que sean expulsados nuevamente o hasta que la persona muera. El cuerpo o alma de la persona se convierte en la casa del demonio. Entonces, cuando la persona muere, el demonio abandonará esa casa y buscará a alguien más para habitar. Algunos años después de esta visión, estaba parado en una habitación de hospital cuando murió un hombre que había tenido un problema estomacal grave. Cuando murió, algo saltó de él hacia mí. No todos los problemas estomacales son causados por la presencia de un demonio, pero pueden serlo. Esa cosa me golpeó en el estómago como si me hubieran disparado con una pistola bebé, y mi estómago comenzó a arder como fuego. Le dije, no, no lo haces, demonio. No te estás metiendo en mí, en el nombre de Jesús. Y ese demonio me dejó de inmediato. Una palabra de precaución: hay algo que debemos darnos cuenta sobre las cosas espirituales. Toda revelación o visión debe ser vista a la luz de la palabra de Dios. En otras palabras, solo porque haya tenido una visión, no solo la acepte y huya con ella y comience a construir doctrina sobre ella y a enseñarla donde quiera que vaya. Compárelo con la palabra de Dios y vea si se alinea. Si tengo una revelación espiritual de cualquier tipo, no solo me quedo sin nada y empiezo a actuar o enseño. Me detengo y pienso en lo que he visto y medito en él a la luz de la palabra de Dios antes de comenzar a implementar lo que he aprendido o enseñarlo. El Señor me dijo una vez que preferiría que fuera demasiado lento que demasiado rápido. Jesús me dijo que algunas personas reciben una pequeña revelación, y la agarran y huyen con ella y muchas veces se equivocan. Por lo general, terminan arruinando las cosas. Es mejor tener cuidado y dejar que el Señor te guía sobre cómo usar las revelaciones espirituales y no correr delante de Él con ellas. Aproximadamente 2 meses después de esta visión, tuve la oportunidad de implementar lo que había aprendido en esta visión sobre tratar con demonios. Estaba celebrando una reunión en una iglesia en Texas. Uno de los miembros de la junta de una iglesia en una ciudad cercana me pidió que les hiciera una reunión después de que cerrase mi reunión. Entonces, después de terminar mi reunión, conduje hasta la ciudad cercana y me registré en el hotel donde la iglesia me había acomodado. Por la tarde, el miembro de la junta que había hablado conmigo antes me llamó por teléfono. Él preguntó: hermano Agin, ¿podría ayudarme? Nunca ha conocido a mi hijo, pero tiene 38 años y nunca se ha salvado. Bebe y toma drogas. A veces viene a quedarse con nosotros, pero nosotros no podemos hacer nada con él. Tiene hechizos y se vuelve loco y comienza a romper los muebles. Hemos tenido que llamar a la policía para que lo encarcelen por nuestra propia protección. Parecía que el diablo había tratado de volver loco a este joven. El miembro de la junta dijo: él está aquí con nosotros ahora, y ha tenido uno de sus hechizos. Cogió un mueble enorme y lo rompió en 2 con las manos desnudas. Es tan grande que 2 o 3 hombres no pudieron, lo rompió. Cogió un piano y lo tiró contra la pared, como si cogiera un libro y lo tirara. Esa es la fuerza sobrenatural. Recuerde, la Biblia dice que el loco de Gadara rompió todas las cadenas y grillos, Marcos 5, 4, porque poseía una fuerza sobrenatural. El miembro de la junta preguntó: ¿podría venir y ayudarnos? Conduje a su casa. Cuando llegué a la casa, el hombre y su esposa me llevaron con su hijo que estaba sentado sobre un sofá con la cabeza entre las manos. Esta pareja no dijo una palabra de presentación cuando entramos en la habitación. Su hijo no sabía que me habían llamado o quién era yo, nunca nos habíamos visto antes. Pero en el momento en que entré en la habitación, su hijo inmediatamente me miró y dijo: te conozco. Sé quién eres. Te vi cuando llegaste a la ciudad a las 2:10 de la tarde. Luego procedió a decirme la calle por la que había bajado y me dijo cada vuelta que había tomado,
llamando a cada calle por su nombre. Luego me dijo el nombre del hotel en el que me había registrado. Me dijo exactamente cómo llegué a la ciudad y exactamente a qué hora había llegado. Ningún hombre podría haber sabido esas cosas. El demonio que poseía a ese hombre estaba usando su voz y le había revelado estas cosas. Respondí, sí, sé que me conoces, pero en el nombre de Jesús, cállate. En el nombre de Jesús, sal de él. Al igual que chasquearía los dedos, el semblante del hombre y toda su personalidad cambiaron por completo. Se animó y parecía completamente normal. No hubo otra manifestación visible de su liberación. No vi a ningún espíritu abandonar al hombre, y nada más sucedió visiblemente, pero el hombre estaba totalmente liberado. Cometemos un error al pensar que siempre tiene que haber algún tipo de manifestación cuando alguien es liberado de espíritus malignos. Ya sea que veas que los espíritus malignos se van o no, lo importante es que la persona se libere. La tercera parte de la visión de 1952. Hubo una tercera parte de la visión de 1952 sobre demonios y espíritus malignos y cómo tratar con ellos. En la tercera parte de la visión, Jesús me dio más instrucciones sobre cómo tratar con los demonios. Esto es lo que pasó. Cuando Jesús me estaba hablando en esta visión, de repente un demonio corrió entre nosotros. Se parecía mucho a un mono, pero su rostro era más humano. El demonio corrió entre Jesús y yo y comenzó a saltar arriba y abajo en el aire, y mientras lo hacía, lanzó algo como una nube negra o una cortina de humo. Cuando hizo eso, se hizo difícil ver a Jesús. Entonces el pequeño demonio empezó a saltar arriba y abajo y tirar los brazos y las piernas, y en un tono alto de voz estridente, comenzó a gritar, Yakety yak yak. Yakety yak yak. Todo el tiempo que esto sucedía, Jesús siguió hablando. Podía escuchar a Jesús hablando, pero no podía distinguir sus palabras. Y luego, debido a esa cortina de humo, finalmente tampoco pude ver a Jesús. Esto probablemente duró solo unos segundos, pero parecía que duró muchos minutos. Pensé para mí mismo, no sabe Jesús que no puedo escuchar lo que dice. No sabe que no entiendo lo que dice. Y luego pensé, ¿por qué Jesús no le dice que pare? No sabe él que no puedo escucharlo. Finalmente, desesperado y sin pensar realmente, solo apunté con el dedo a ese pequeño demonio y dije, te ordeno que ceses y desistas en el nombre de Jesús. Cuando dije esas palabras, ese pequeño demonio golpeó el suelo, flojo. La nube negra desapareció, y él yacía en el suelo, temblando y temblando como un pequeño cachorro azotado, llorando y quejándose. Jesús lo miró y luego me miró y, señalando al pequeño demonio, dijo, si no hubieras hecho algo con ese espíritu maligno, no podría haberlo hecho. Le dije, Señor, sé que te he entendido mal. No dijiste que si no hubiera hecho algo sobre ese demonio, no podrías haberlo hecho. Dijiste que no lo habrías hecho, ¿verdad? Señalando al demonio mientras yacía temblando en el suelo, Jesús repitió, no, dije, si no hubieras hecho algo sobre ese espíritu maligno, no podría haberlo hecho. Sacudí la cabeza, pensando que era mi audición la que estaba defectuosa. Le dije, algo está mal conmigo. No escuché bien. No dijiste que si no hubiera hecho algo sobre ese espíritu maligno, no podrías haberlo hecho. Dijiste que no lo habrías hecho, no lo hiciste. Usted repitió las mismas palabras, no, dije, si no hubieras hecho algo sobre ese espíritu maligno, no podría haberlo hecho. Le dije, Señor, algo está mal. No escucho bien, y repetí mi pregunta por tercera vez. Creo que sé cómo debe haberse visto Jesús cuando se enojó y tomó esa soga y sacó a los cambistas del templo, Marcos 11, 15. Me pareció que sus ojos dispararon pequeños relámpagos, y él dijo, no. Dije que no podría haberlo hecho. Le dije,
no puedo aceptar eso. Señor, eso es diferente a todo lo que he predicado o escuchado. Señor, eso cambia mi teología. Usted ve, en los círculos religiosos que siempre había orado, Dios, reprenda al diablo, o Jesús, reprenda al diablo. El Señor respondió, a veces tu teología necesita un cambio. Le dije, nunca he escuchado algo así en mi vida. Señor, no voy a aceptar ninguna visión, ni ninguna visita divina, no me importa si te estoy viendo y oyendo que me hables con toda claridad. Tan real como cualquier hombre en el ámbito natural, no aceptaré eso a menos que puedas probar lo que me estás diciendo con la santa palabra escrita de Dios. La Biblia dice, por boca de 2 o 3 testigos, que cada palabra sea establecida, Mateo 18, 16. No creeré lo que me estás diciendo a menos que puedas darme 3 testigos del Nuevo Testamento. Usted ve, vivimos bajo el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. No estoy tan preocupado por el Antiguo Pacto. Ahora no me malinterpreten. Lo creo, por supuesto, y entiendo su valor. Pero no estoy tratando de regresar al Antiguo Pacto y vivir bajo sus reglas y regulaciones porque fue escrito para personas espiritualmente muertas, no nacieron de nuevo. Bajo el Nuevo Pacto, somos hechos nuevas criaturas y nuestros espíritus humanos son recreados. Vuelvo a repetirlo, vivimos bajo el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. No estoy tan preocupado por el Antiguo Pacto. Ahora no me malinterpreten. Lo creo, por supuesto, y entiendo su valor. Pero no estoy tratando de regresar al Antiguo Pacto y vivir bajo sus reglas y regulaciones porque fue escrito para personas espiritualmente muertas, no nacieron de nuevo. Bajo el Nuevo Pacto, somos hechos nuevas criaturas y nuestros espíritus humanos son recreados. Jesús me sonrió con dulzura y dijo, te iré mejor. Te daré 4. Jesús me dijo, orar para que yo, el Señor Jesucristo, o que Dios el Padre haga algo por el diablo es perder el tiempo. Le dije, querido Dios, he perdido mucho tiempo, mucha gente hoy está perdiendo el tiempo. Entonces Jesús dijo, Dios el Padre y yo hemos hecho todo lo que hemos hecho con respecto al diablo hasta el momento en que el ángel de Dios baje del cielo y lo ate con una cadena y lo ponga en el pozo sin fondo por 1000 años, Apocalipsis 20, 1-3. Hasta ese momento, el cielo no va a hacer nada más sobre el diablo. Verán, Dios envió a Jesús, y Jesús ya hizo algo con respecto al diablo, para este propósito se manifestó el Hijo de Dios, para que destruya las obras del diablo, 1 de Juan 3, 8. Jesús derrotó al diablo en su muerte, sepultura y resurrección, Colosenses 2, 15. Ahora se espera que el creyente ejerza su autoridad legítima sobre el diablo. Jesús dijo, en toda carta que ha escrito a las iglesias a los creyentes, si los creyentes el autor de la epístola dice nada sobre el diablo, él siempre decía que se iban a hacer algo con el diablo. Voy a darle 4 referencias para probar que los creyentes tienen autoridad sobre el diablo. Veamos ahora cómo los creyentes, no Dios, deben ejercer autoridad sobre el diablo. Jesús comenzó con Mateo 28, 18 para mostrarme que los creyentes son los que en la tierra tienen autoridad sobre el diablo. Mateo 28, 18 Y Jesús vino y les habló, diciendo, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, cuando resucité de entre los muertos, inmediatamente dije a mis discípulos, todo el poder me es dado tanto en el cielo como en la tierra, Mateo 28, 18. Ahora, esta palabra griega traducida como poder también se traduce como autoridad en otras partes del Nuevo Testamento. Así que puedes leer este versículo, toda autoridad me es dada tanto en el cielo como en la tierra. Ahora Jesús me dijo, si se detiene la lectura al final del versículo 18, que me decía, porque, Señor Jesús, tú sí tienen autoridad en la tierra contra los demonios y demonios.
Usted puede hacer algo en la tierra sobre el diablo porque este versículo dice que tienes autoridad sobre la tierra. Pero de inmediato tomé mi autoridad en la tierra y la delegué a los creyentes, a la iglesia. Inmediatamente dijo, vea. Mateo 28, versos 19 y 20, el cual declara, verso 19, vayan, por tanto, y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, verso 20, enseñándoles a observar todas las cosas que te he mandado. Marcos 16, versos 15 y 17 declara, verso 15, y él, Jesús, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, verso 17, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre expulsarán diablos. Jesús me dijo, la primera señal que debe seguir a los creyentes es que en mi nombre expulsarán demonios. Los creyentes no podrían expulsar demonios si no tuvieran autoridad sobre ellos. Le di esa autoridad a la iglesia. De hecho, una mejor manera de decir eso sería, en mi nombre, los creyentes ejercerán autoridad sobre los demonios. Muchas veces los cristianos hacen la pregunta, ¿por qué Dios permite que el diablo haga cosas tan terribles en la tierra? ¿Por qué Dios no hace algo al respecto? Hay muchas cosas que suceden en la vida de las que nos preguntamos. Pero, en realidad, Dios está esperando que nosotros ejerzamos nuestra autoridad y hacer algo con el diablo. Su palabra respalda la autoridad que nos ha dado. Pero muchas veces nos inclinan hacia abajo y dejar que el diablo atropellado a nosotros, esperando que Dios haga algo sobre el diablo, cuando solo tenemos que tomar nuestra posición contra él con la palabra y ponerlo a correr. Nosotros necesitamos hacer algo acerca de las circunstancias adversas en nuestras propias vidas al tomar autoridad sobre Satanás y defendernos con la palabra, reclamando lo que nos pertenece. Entonces Jesús me dio Santiago 4, 7 como el segundo testigo bíblico de que los creyentes tienen la autoridad en la tierra sobre el diablo. Santiago 4, 7 verso 7, someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Santiago estaba escribiendo a la iglesia, a los creyentes, cuando les dijo que resistieran al diablo. Jesús me dijo, Santiago no dijo, haz que tu pastor resista al diablo por ti. O haz que otros cristianos resistan al diablo por ti. Dijo que debes resistir al diablo. No podrías resistir al diablo si no tuvieras autoridad sobre él. Vi esta verdad. Santiago no dijo, ve y haz que Jesús reprenda al diablo. O ve y haz que Dios resista al diablo por ti. Él dijo, tú resistes al diablo y él huirá de ti. Santiago 4, 7. Usted es el sujeto entendido de la oración. Más tarde busqué la palabra huir en el diccionario y vi que una definición de huir es huir como aterrorizado. Los demonios y los espíritus malignos no nos temen, pero tienen miedo de Jesús, a quien representamos. Por lo tanto, debido a que estamos en Cristo, huirán de nosotros cuando tomemos nuestra autoridad sobre ellos en el nombre de Jesús. Algunos han dicho, escribiré una solicitud y pediré a un predicador que ore por mí. Le escribiré a ese tipo de Jajín. Él tiene fe. Tal vez si ora, el diablo me dejará en paz. No, cada creyente tiene que tomar autoridad sobre el diablo por sí mismo. No necesitamos que alguien más reprenda al diablo por nosotros. Satanás no puede tomar ninguna autoridad en tu vida a menos que le des autoridad. Por supuesto, si no ejerce su autoridad sobre él o toma una posición en su contra en las pruebas y pruebas que él trae contra usted, entonces no se hará nada con respecto a la situación, porque usted es el que tiene autoridad en la tierra a través de Jesús nombre. Entonces Jesús me dio Primera de Pedro 5, 8 como el tercer testigo bíblico de que los creyentes tienen autoridad sobre el diablo. Primera de Pedro 5, versos 8 y 9 verso 8, sé sobrio, vigilante, porque tu adversario el diablo, como un león rugiente, camina,
buscando a quien devorar, verso 9, a quien resiste firme en la fe. La Biblia dice, tu adversario, el diablo, así que sabemos que tenemos un enemigo. La palabra adversario significa un enemigo o un oponente. Significa uno que está dispuesto contra nosotros. Pero recuerda que este adversario es un enemigo derrotado, por lo tanto, solo puede caminar como un león rugiente. La Biblia no dice que es un león rugiente. Eso no quiere decir que tu adversario no sea real, él es muy real. Pero ha sido derrotado por Jesucristo. Porque Satanás camina como un león rugiente. Porque está buscando a quien devorar. Él no está tratando de devorar a los pecadores, ellos ya le pertenecen. Él está tratando de devorar a los cristianos, y los devorará si se lo permiten. ¿Qué vas a hacer con el diablo? ¿Vas a meter la cabeza en la arena como un avestruz y esperar que se vaya? ¿Vas a dejar que te devore? No. 1000 veces no. Defiende tu posición con la espada del Espíritu y el nombre de Jesús en la victoria que Jesús ganó sobre él y lo puso en fuga. Cuando Jesús se me apareció en esta visión de 1952, era el apogeo del avivamiento sanador, y algunas personas en ese día se habían bajado en esta área del diablo y los espíritus malignos tal como lo han hecho hoy. Debido a este error, Jesús tuvo que llevar la corrección en el área de la demonología para volver a encarrilar el cuerpo de Cristo y en el medio del camino. Nuestro problema ha sido que queremos que alguien más cuide del demonio por nosotros. Note que Pedro escribió su epístola a los cristianos, no lo escribió a los pecadores. En otras palabras, le estaba diciendo a los cristianos que se resistieran al diablo. No les diría que se resistieran al diablo si les fuera imposible hacerlo. Después de que Jesús señaló estas escrituras que prueban que los creyentes tienen autoridad sobre el diablo, me dijo, si Pedro hubiera sido como algunos creyentes hoy, habría dicho, nos ha llegado la palabra de que Dios está usando a nuestro amado hermano Pablo de una manera inusual. Pablo está poniendo las manos sobre telas y pañuelos, y las enfermedades y los espíritus malignos se están alejando de las personas. Por lo tanto, le sugiero que escriban a Pablo y obtenga uno de esos pañuelos. Pero Pedro no les dijo eso a los creyentes. Pedro les dijo a los creyentes, tú mismo haces algo sobre el diablo. Mire nuevamente a 1 de Pedro 5, 9, a quien, usted, se resiste firmemente en la fe. Usted es el sujeto entendido de esa oración. Te resistes al diablo y él huirá de ti. Te resistes al diablo firmemente en tu fe en la palabra de Dios. Eso se remonta al hecho de que usted es el único que puede resistir al diablo en su propia vida. Usted resiste al diablo por su fe en lo que Dios dice en su palabra. Jesús me dijo, esa es la razón. Si no hubieras hecho algo sobre ese demonio, no podría haberlo hecho. Lo vi entonces. Como miembro del cuerpo de Cristo, que tenía la autoridad sobre ese demonio que se levantó entre Jesús y yo. Y si no hubiera ejercido mi autoridad sobre ese espíritu maligno, no se habría hecho nada al respecto. Es por eso que necesitas poner al diablo a la fuga con la palabra de Dios. Sin embargo, si su mente no ha sido renovada con la palabra, está en problemas porque probablemente no sabría cómo tomar la posición que le corresponde en Cristo para poder ponerse de pie contra el enemigo. Y debido a tu falta de conocimiento, dejarías que el enemigo te derrotara porque no sabrías quién eres en Cristo y la autoridad que realmente posees. Jesús también me dio Efesios 4, 27 como el cuarto testigo de las Escrituras que prueba que los creyentes son los que tienen autoridad sobre el diablo. Efesios 4, 27 dice, tampoco le des lugar al diablo. Pablo estaba escribiendo a los cristianos, diciendo, no le des al diablo ningún lugar en ti. Si la Biblia dice que no le dé al diablo ningún lugar, es lógico que usted pueda darle al diablo un lugar en su vida. Por otro lado, si puedes evitar darle un lugar en ti, entonces debes tener autoridad sobre él. En realidad,
el diablo no puede ocupar ningún lugar en ti a menos que se lo des a él por permiso o ignorancia o simplemente por no ejercer la autoridad que ya te pertenece. ¿Cómo vas a evitar que el diablo tome un lugar en ti? Tendrás que someterte a Dios primero. Solo entonces estarás en posición de resistir al diablo. Entonces, cuando usted se resiste al diablo, él va a huir. Santiago 4, 7. Cuando Jesús me dio estas escrituras, vi cómo nos lo estábamos perdiendo. La Iglesia ha tratado de hacer que Dios reprenda al diablo por nosotros. O hemos tratado de hacer que Jesús lidie con el diablo en nuestras vidas. Hemos tratado de hacer que alguien más ejerza nuestra autoridad sobre el diablo por nosotros, y no funcionará porque Jesús delegó esa autoridad a cada uno de nosotros. Entonces Jesús me dijo, estos son los 4 testigos de las Escrituras que te dije que te daría en lugar de solo 2 o 3. Yo soy el primero, Santiago es el segundo, Pedro es el tercero y Pablo es el cuarto. Estas escrituras establecen el hecho de que el creyente tiene autoridad en la tierra, porque he delegado mi autoridad sobre el diablo al cuerpo de Cristo. Si los creyentes no hacen nada con respecto al diablo, entonces no se hará nada por él en sus vidas. Dios ya ha hecho todo lo que va a hacer con respecto al diablo en nuestras vidas porque Dios envió a Jesús a destronar a Satanás. Entonces, si permitimos que Satanás pase por encima de nosotros, es porque no hemos tomado nuestra posición contra él con la palabra. Otros testigos bíblicos Romanos 6, 14 declara, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo escribiendo a los creyentes dijo, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Romanos 6, 14. Otra traducción dice, porque el pecado no te dominará. Si algo tiene dominio sobre ti, eso significa que lo domina sobre ti. La Biblia dice que el pecado no se señoreará sobre ti. Pecado y Satanás son términos sinónimos. No sería una injusticia leer ese versículo como este, porque Satanás no tendrá dominio sobre ti. ¿Por qué no debería Satanás tener dominio sobre ti? Porque si naces de nuevo, no estás bajo la ley del pecado y la muerte, estás bajo la gracia. Romanos 6, 14, Romanos 8, 2. Y Satanás no es tu Señor, Jesús lo es. Colosenses 1, 13. Por lo tanto, el pecado y Satanás no pueden dominarte, a menos que lo permitas. Juan también escribió una carta a los creyentes. Abordó este mismo tema. Primera de Juan 4, versos de 1 al 4 verso 1, amado, no creas en todo espíritu, pero pruebe los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Verso 2, por la presente, conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendrá, e incluso ahora ya está en el mundo. Verso 4, ustedes son de Dios, niños pequeños, y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. El versículo 1 dice, amados, no creáis a todos los espíritus. Ese versículo seguramente nos queda bien hoy. Muchas personas hoy están creyendo cada espíritu y cada experiencia espiritual, visión y manifestación. Pero no, debemos examinar las experiencias espirituales a la luz de la palabra de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Primera de Juan 4, 3. No solo creas en cada espíritu. Juan dice, prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Verso 1. Tenga en cuenta que la Biblia habla de los falsos profetas en relación con los espíritus malignos. Esto se debe a que los profetas operan en el reino de los espíritus y deberían estar motivados por el Espíritu Santo,
pero muchas veces están motivados por espíritus equivocados porque no perciben la diferencia. El versículo 4 dice, ustedes son de Dios, hijitos. Eso se refiere a nuestra posición en Cristo y nuestra justificación con Dios. También se refiere a nuestra autoridad sobre el diablo porque, como hijos de Dios, estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, Efesios 1, 20. Entonces, ¿qué dice el resto de esa escritura? Ustedes son de Dios, hijitos, y los han vencido. Primera de Juan 4, 4. ¿A quién se refieren ellos? Que han superado los creyentes. La palabra ellos se refiere a los espíritus malignos que Juan mencionó en los versículos anteriores. En otras palabras, cuando Jesús venció a Satanás, porque estamos en Cristo, el triunfo de Jesús sobre Satanás es nuestro triunfo. En Cristo debemos imponer la derrota de Satanás en nuestras vidas al enfrentarnos al diablo con la palabra de Dios. La Biblia no dice, vas a vencer a los espíritus malignos y demonios en lo dulce poco a poco. Decía, los has vencido porque, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, verso 4. La Biblia dice, Cristo en ti, la esperanza de gloria, Colosenses 1, 27. Jesús los echó a perder y dejó de lado a los principados y poderes e hizo una demostración abierta de ellos al triunfar sobre ellos en la cruz, Colosenses 2, 15. Por lo tanto, porque Jesús venció al diablo y a todos los espíritus malignos, y usted está en Cristo, también los ha vencido. Eso es un hecho en tiempo pasado. Cuando Jesús venció a Satanás y su hueste de espíritus malignos y demonios, Dios lo marcó como si todo creyente lo hiciera porque estamos en Cristo. Jesús fue nuestro sustituto. Él derrotó a Satanás por nosotros, no por sí mismo. Por lo tanto, si naces de nuevo, tienes al mayor, el vencedor sobre Satanás, que vive dentro de ti. John G. Lake dijo una vez que se enojó tanto por estos tipos que siempre corren hablando de demonios todo el tiempo y magnificando al demonio, que casi quería maldecir. Magnificaron al diablo siempre hablando de él y de lo que está haciendo en sus vidas y en la tierra y cuán grande es su poder. Lake dijo que algunas personas hablan como si el diablo fuera un gran tipo, un enorme gigante, y Dios es un tipo un poco pequeño, tal vez de 2 pies de altura. La gente que habla así dice, será mejor que tengas cuidado con el diablo. Estas personas son tan conscientes del diablo que rara vez hablan de Jesús. Pero cuanto más magnifiques al diablo, mayor se volverá en tu vida. Algunos creyentes parecen tener más respeto por el diablo y su habilidad y creen en él más que en Dios. Toma tu lugar en Cristo. Mantente firme en la palabra de Dios. Tenga cuidado de hacer compañía con personas que siempre están hablando del diablo y que no magnifican la palabra de Dios. Y no se dé cuenta de cada moda espiritual que está sucediendo. Quédate con la palabra. Predica la palabra, no lo que el diablo está haciendo. Y manténgase en el medio del camino doctrinalmente y evite los extremos, incluso en esta área de demonios. No tienes que ir a buscar al demonio, pero si aparece, échalo. Tienes autoridad sobre él en Jesús. Ponlo a la fuga con la palabra. El diablo sabe que cuando descubres quién eres en Cristo y comienzas a tomar tu posición legítima de autoridad sobre él, ya no podrá mantenerte bajo su control. Dios te continúe bendiciendo, suscríbete si no te has suscrito, comparte y comenta el vídeo y si ahí nos ayudas a llevar estos mensajes a más personas, dale a la campanita para avisarte cuando subamos el capítulo 7 denominado, La sabiduría de Dios.